En esta mañana vamos a hablar acerca de no ser tropiezo. Esto es un punto muy importante en nuestras vidas, el no ser tropiezo al Evangelio, no ser tropiezo a las personas, no ser tropiezo al Evangelio en la vida de las personas, y para eso tenemos que tener mucho cuidado. Y sobre todo también no solo cuidado, sino temor de Dios en el corazón. Para eso vamos a estar buscando también en la Escritura algunos versículos que quisiera que pudiéramos tener en cuenta, ¿verdad? Y es acerca del tropiezo, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos ir a Apocalipsis capítulo 2, verso 14, y pudiéramos estar leyendo este versículo. Apocalipsis 2, verso 14, es el mensaje a una de las iglesias, ¿verdad? Es el mensaje a la iglesia que se encontraba en Pérgamo. Y el Señor le manda un mensaje, Jesús mismo le da un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Escuche esto. El Señor le da un mensaje a esta iglesia y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tropiezo? La palabra del Señor nos dice que no debemos ser tropiezo a nadie. ¿Cómo podemos llegar a ser tropiezo? Podemos llegar a ser tropiezo a las personas por nuestros malos testimonios, por nuestros malos ejemplos, por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, muchas veces por nuestro carácter. Podemos llegar a ser un tropiezo a las personas a que conozcan el Evangelio. Cuando el Señor le habla a esta iglesia en Pérgamo, le pone el ejemplo de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam era un profeta de Dios que por su avaricia vendió su lugar en el Señor. Cuando el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra prometida, después de, usted sabe que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, cuando comenzaron a conquistar la tierra prometida, después de haber vencido en algunos lugares, el pueblo llegó a un punto donde iba a invadir una siguiente nación. El rey de esta nación se llamaba Barac, y había un profeta en aquellos días que se llamaba Balaam. Barac le ofreció a Balaam dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Este hombre, al parecer, comprendía muy bien lo que significaba la bendición y la maldición. Y él le pagó, le ofreció mucho dinero, mucha riqueza a este profeta para que maldijera a los hijos de Israel. ¿Qué sucede? Que la Biblia nos dice que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ni aún un profeta, ni aún un hombre de Dios. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso hay muchas personas que dicen por ahí, bueno, no le voy a veces vienen algunas personas, no voy a decir su nacionalidad o su etnia, y vienen a quererle leer la mano a las personas. Y hay personas que por temor le dejan que le lean las manos o le dejan que le diga el futuro, ¿verdad? Por temor. ¿Por qué? Porque generalmente las personas pertenecientes a esta etnia o a esta nacionalidad
estas personas, ¿qué hacen? Si la persona no le permite que le lea la mano, le suelen maldecir. Pero por eso es importante que nosotros, los hijos de Dios, con una identidad correcta, sepamos que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces esto es una historia que nos muestra este ejemplo. Entonces este profeta, por mucho que quiso, nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió con él? ¿Qué sucedió con él? Sucedió que como él vio que no podía vencer o no podía satisfacer el ansia de Barak de vencer al pueblo de Israel, él le dio la solución. ¿Cuál es la solución? El pecado. El pecado es la solución. Él le dijo a Barak, le dijo, la única manera que puedes lograr que el pueblo de Israel sea detenido o sea castigado o sea debilitado es provocando en ellos el pecado. Por eso aquí le dice la Biblia en Apocalipsis, dice, algunos que retienen la doctrina de Balaam, que incitó a Barak a que los hijos de Israel cometieran fornicación y comieran de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué hizo Balaam? Balaam le dijo a Barak, la única manera que puedes destruir al pueblo de Israel es incitándolo al pecado. ¿Qué le dijo? Coge a tus mujeres, a las mujeres de tu pueblo, y ponlas desnudas delante de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, cuando vieron a las mujeres desnudas, comenzaron a pecar y a desobedecer. Se fueron a sus fiestas idolátricas, se fueron a los lugares donde a Dios no le agradaba, y producto de esto vino juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo a día de hoy? Y esto es algo tremendo, hay que tener mucho cuidado en nuestra vida, el ejemplo que damos, cuáles son los ejemplos, cuáles son los testimonios que damos, cuáles son las enseñanzas que le estamos dando a las personas. ¿Usted no ha oído la expresión que dice que somos libros abiertos? Cada uno de nosotros somos un libro donde las personas pueden leer, aunque usted no le hable, las personas en su vida y en la mía, ellos leen nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducir. Y esto es algo a tener muy en cuenta, porque Jesús nos enseñó que cuando uno es cristiano y lleva muchos años en el Señor, hay que tener cuidado con algo muy importante, y esto es la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos, Jesús dijo que era la hipocresía. ¿Y qué significa la hipocresía para Dios? La hipocresía significa para Dios que delante de las personas soy de una manera y detrás de las personas soy de otra. Dentro de la iglesia me comporto de una manera, cuando estoy con los hermanos me comporto de una manera, y cuando estoy fuera de aquí, en donde nadie me ve, solamente me ve el Señor. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces se engaña él mismo y piensa que nadie lo ve, pero Dios lo ve todo. Somos de otra manera. Y esto para Dios es hipocresía. Y el Señor nos enseña que la hipocresía a Él no le agrada. Y que es muy peligroso poner tropiezo a las personas. ¿Por qué? Cuando alguien trabaja la tierra o trabaja el campo, ¿qué es lo que hace un sembrador para que obtener fruto en su cosecha? Planta la tierra, mueve la tierra, ¿verdad? Primero se mueve la tierra, se labra la tierra, después se prepara bien la tierra. ¿Qué se hace después? Se deposita en la tierra una semillita. El propósito de toda semilla plantada es que esa semilla crezca, se fortalezca y dé un fruto. Si usted planta papa, usted planta una papa y el propósito suyo es recoger mucha papa.
Si usted planta judía, aquí se le dice judía, en otros países se le nombra frijoles, en otros países se le dice habichuela, en otros se le dice caraota, en otros se le dice de muchas maneras, pero aquí en España, por ejemplo, se dice judías. Te planta judía, te planta a lo mejor una semilla para recoger muchas. Ahora, hay una realidad. ¿Alguna vez usted ha visto un campesino que después de plantar una semilla, cuando la planta en la tierra y la recubre con la tierra, usted ha visto alguno que se para encima y pisa la tierra? ¿Verdad que no hemos visto nunca ninguno? Bueno, pues en el reino de Dios sucede muchas veces así. Porque los hijos no entienden lo que es la siembra, no entienden los tiempos y muchas veces pisoteamos la semilla. Pisoteamos la tierra que está encima de la semilla. ¿Qué sucede cuando se pisa la tierra que está encima de una semilla? Esa planta no va a brotar. ¿Por qué? Porque tiene una capa encima firme que evita que esa planta pueda crecer. Por eso hay personas que han sido a lo mejor de un hogar cristiano o de una familia cristiana o han crecido con amigos cristianos y usted ve que nunca germinaron, sino que se van a otro lugar y usted ve que enseguida florecen, crecen, se convierten al Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no entendemos los tiempos y a veces somos de tropiezo a la vida de las personas para que conozcan al Señor. Cuando uno mira la palabra de Dios, los fariseos, yo quisiera que pudiéramos ir en la Biblia a un versículo. A Mateo capítulo 23, verso 13. Mire lo que dice el Señor a los fariseos. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23, 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hay de vosotros, dice la palabra, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Quiere decir que estas personas, ellos profesaban de que eran maestros de la ley, eran estudiados en la palabra, pero Jesús les dice que son hijos del infierno. Y le dice que cada vez que hacen un discípulo, multiplican en la vida de este discípulo la maldad. Y lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Entonces, esto nos da mucho que pensar a nosotros. Si ellos conocían la Escritura, ¿cómo es posible que puedan ser hijos del infierno? Y esto hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que cuidar nuestra vida de nunca serle tropiezo a nadie. Una de las cosas que provoca muchísimo tropiezo en la iglesia es juzgar a los demás. Es juzgar a los demás, es preguntarle a veces ciertas y determinadas cosas sin saber o sin conocer o sin que la persona le haya dado a usted la oportunidad de entender la situación por la cual está viviendo. Pero esto viene dado porque muchas personas, cristianos de años, se convierten en fariseos. Piensan que ellos lo están haciendo todo bien
y los demás somos los publicanos. El fariseo fue al templo a orar y junto a él había un publicano. Cuando él oraba, lo he dicho creo que varias veces esta semana, dijo, yo no soy como este publicano. Y eso es lo que pasa cuando la persona tiene un espíritu fariseico o está entrando esta levadura en la vida de alguien. La persona, usted va a ver que su expresión siempre es la misma. Yo no soy como él. Yo no soy como ella. Yo no hago las cosas que hace esta persona. Yo no hago las cosas que hace la otra. Bueno, pero hará otras. Y para Dios es pecado todo lo mismo. Para Dios lo mismo es mentir que robar. Para Dios lo mismo es una cosa que otra. Entonces, cuando la persona se vuelve hipócrita, se vuelve fariseica y le es tropiezo a los demás. Y esto es algo muy peligroso. A veces las personas piensan que no, pero esto es algo realmente muy peligroso, porque en la palabra hay muchos versículos que nos advierten acerca de esto. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Y mire lo que dice Pablo a la iglesia de los Corintios. 10:32. 1 Corintios 10:32. Pablo le advierte a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 10, verso 32, le dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No debemos ser tropiezo a ninguno. Amén. Entonces, la palabra nos dice que no debemos ser tropiezo a nadie. Mire, una de las formas que podemos ser tropiezo, yo le voy a explicar, muy simple. Hay hermanos en la fe que pertenecen a otras denominaciones, como por ejemplo los adventistas. Los adventistas no comen carne de cerdo. El adventista no come carne de cerdo. Y hay personas realmente que no comen carne de cerdo porque no les gusta el cerdo. A mí particularmente yo como carne de cerdo, pero yo entiendo que la carne de cerdo no es buena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerdo es un animal que no suda. Y al no sudar, todas las toxinas se le quedan dentro de la carne. No suda, ¿por qué? Porque está la carne, un trozo de grasa terrible, y encima está la piel, el cuero del cerdo, que es muy duro. Entonces, el cerdo es un animal que no suda. Yo, por ejemplo, cuando era joven criaba cerdos. En mi casa criaba cerdos. En Cuba normalmente es cultura de que nosotros sabemos criar cerdo. Yo criaba cerdo y yo me daba cuenta que el cerdo, cuando usted quería venderlo, no debía caminarlo mucho. Porque usted pensaba, usted pesa un cerdo en su casa, en una pesa, súbalo en una báscula, péselo y pesa una cantidad. Camínelo 5 calles, perdió 5 o 6 libras. ¿Por qué? Porque el cerdo no suda. El cerdo en la boca, con la flema, va perdiendo peso. Esto es algo increíble, no todo el mundo lo sabe. Realmente yo lo experimenté porque yo criaba los cerdos y me interesaba venderlo con el mayor peso posible, pero una vez cometí el error de coger uno, sacarlo de mi casa, llevarlo caminando como 5 o 6 calles a pesarlo y aquel animal perdió lo más grande. Y ese día comprendí que el cerdo no suda, lo aprendí, por eso el cerdo en su carne tiene tantas toxinas. Por eso realmente Dios le prohibió al pueblo de Israel comerlo, porque es un animal que no es sano. Sabemos que estamos en el Nuevo Testamento, la nueva dispensación, donde dice, ora por los alimentos y son santificados. Lo entendemos todo, pero sabemos que el cerdo no es bueno. Bueno, pero volviendo al tema, porque yo no estoy dando una clase veterinaria, sino predicando el Evangelio. Amén. Nos damos cuenta que hay hermanos que no les gusta, que no comen la carne de cerdo. A veces en mi iglesia se hacían eventos y venían hermanos de otras naciones que eran adventistas y se hacía alimentos para todos. Entonces, al no comer cerdo, ¿qué usted va a hacer? Tiene que prepararle algo específicamente a esa persona. Ahora, si usted invita a comer a su casa a alguien que es adventista, usted no va a tener la poca delicadeza de poner en la mesa única y exclusivamente carne de cerdo. Porque entonces eso sería ser un tropiezo a esa persona.
O por ejemplo, la persona que ha tenido problemas con un alcohol. Usted invita a alguien que ha tenido problemas con el alcohol a su casa, no está mal que usted se tome una copa de vino. A lo mejor usted lo dice en otro lugar y les comulgan por tomarse una copita de vino, pero la Biblia realmente no nos excomulga. Usted se puede tomar una copita de vino, ¿vale? Porque no le hace daño. Ahora, si usted se toma 3 o 4 y usted se está embriagando, y la Biblia dice, no os embriaguéis, ¿vale? Normalmente en España, usted invita a alguien a su casa, es normal, es cultura de un país, que usted le invite a tomarse una copa de vino. Es igual que los alemanes, el alemán bebe cerveza, usted igual que un alemán, invita a una casa a un alemán, el alemán, su cultura de miles de años es la cerveza, le va a invitar una cerveza. Usted elige tomársela o no. Pero si una persona ha tenido problemas con el alcohol y usted le invita a su casa a comer y usted le pone una copa de vino, ¿usted lo está ayudando en su problema? Le estamos siendo como piedra de tropiezo. Entonces, para poder eso hay que respetarnos. Con respecto al sábado, lo mismo. Si la persona entiende, según su fe, de que ella quiere guardar el sábado, que guarde el sábado. Yo guardo el domingo, el lunes o el martes, el día que Dios me permita tener libre, ¿vale? Pero no debemos ser tropiezo a las personas, porque esto es algo bien delicado. En la iglesia también podemos ser tropiezo a las personas. A lo mejor hay personas con las cuales queremos relacionarnos porque tienen la cara más bonita o más fea. Hay otros que no queremos relacionarnos porque no nos va. Hermanos, tenemos que amarnos a todos. Todos tenemos que amarnos. Nos pasarán los años por arriba. A veces es una cosa tremenda. Hoy nos vemos todavía relucientes, ¿verdad? Pero los años nos van a pasar por arriba. El techo irá... Todo se va cayendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Pero realmente si estamos juntos, los años van a pasar. A veces usted ve la foto esa que se ponen hoy en día por internet, que le permite verse no sé cuántos años más viejo. Yo realmente me veo feísimo con más viejo. Una cosa tremenda. Intentaré de ir viendo a ver cómo va mejorando la cosa. Pero nos damos cuenta que todo va cambiando. Pero tenemos que aprender en nuestra vida a mantener una línea espiritual y sobre todo mantener el temor de Dios. El temor de Dios, porque el Señor nos manda que no debemos ser tropiezo a nadie. Si puedo llegar a ser tropiezo a alguien con una de mis actitudes, lo mejor es que me retracte y pida perdón. Porque la palabra dice, ay de aquel que sea de tropiezo a uno de estos mis pequeños. Fíjese que la Biblia dice, mejor le fuera tomar una piedra de molino. Yo no sé cuántos han visto una piedra de molino. Las piedras de molino eran bien grandes. Dice, mejor le fuera tomar una piedra de molino y echarse, ¿verdad? Atarse al cuello y echarse ahí al fondo de un pozo, a lo profundo del mar. Entonces la Biblia nos dice que no debemos ser tropiezo nunca a nadie. Romanos 14, verso 13. Y lamentablemente, en lo que usted lo busca, le voy a explicar. Romanos 14, verso 13. Lamentablemente, hay muchas congregaciones donde no se tienen en cuenta y donde las personas no tienen la sabiduría correcta y le son tropiezo a otras. Dice, verso 13 de Romanos 14, hablando de esto. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No, debemos decidir no juzgarnos. Primero que todo, no juzgarnos los unos a los otros. ¿Quién nos va a juzgar a nosotros? El Señor. Y lo otro, decidir no poner tropiezo a mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando juzgo, pongo tropiezo. Una ocasión, hace muchos años, se dio en la iglesia donde yo pertenecía, hace muchos años se dio un evento, y le voy a explicar cuál fue. Una hermana, en confianza con otra, le dijo algo íntimo de su vida. Y esta persona, que no tenía sabiduría ninguna, eso mismo se lo dijo a otra persona, y esa otra se lo dijo a la otra,
Y esa otra se lo dijo a la otra y aquello fue un caos. Por eso, cuando usted vaya a hablar algo con alguien, usted mire primero que es una persona espiritual, segundo que tiene temor de Dios y que no va a andar comentando sus cosas con nadie. Y aquella se formó un revuelo impresionante. Esto es igual, por ejemplo, que cuando hay un matrimonio en la iglesia, todos los matrimonios tienen diferencias, ¿sí o no? Yo conocí una vez un matrimonio que decían que eran perfectos, hoy en día se están divorciados. Todos los matrimonios tienen sus diferencias, todos los matrimonios tienen sus discusiones, todos los matrimonios tienen sus complicaciones. Entonces imagínese usted que usted, por ejemplo, hoy tuvo una discusión con su esposa, o la esposa tuvo una discusión con el esposo, y llega el tiempo de oración de la iglesia. Y en el tiempo de oración de la iglesia, esto fue otra cosa que pasó, comienza y dice, quiero pedir oración por mi esposo, porque no está bien espiritualmente. Ya está. O la mujer dice, quiero pedir oración por mi esposa, viceversa. El hombre dice, quiero pedir oración por mi esposa, porque no está bien espiritualmente. Oiga, ¿usted oye eso? No está bien espiritualmente se puede traducir de muchísimas maneras. Pero cuando el hombre llegó a la congregación, hubo alguien que le dijo, qué bueno mi hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, estuvimos orando por ti el domingo porque tu esposa dijo que estabas mal espiritualmente. ¿Cómo se lo cree usted, hermano? ¿Cómo se le quedaría el cuerpo al hombre? ¿O cómo se le podría quedar a la mujer? Por eso hay que ser sabio también cuando pedimos oración por algo. Si usted no quiere que se sepa, usted diga, Dios sabe la petición que tengo delante de Él. Porque le podemos hacer tropiezo a las personas, porque hay personas y hay personas. Y la iglesia se compone de personas. ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor nos dice, no se juzguen los unos a los otros. No se pongan tropiezos. ¿Cuántas veces hemos visto en congregaciones que ha habido situaciones a lo mejor matrimoniales, familiares y terceras personas que no conocen nada de nada, han llegado y han venido a meter la cuchara a decir, hermano, tengo que aconsejarte en esta situación que estás viviendo? Y el hombre parece que ahí que es como un erudito, así que parece que se lo va a llevar las nubes. Una cosa tremenda. Y cuando viene a ver, le suelta un bombazo que la persona lo que no quiere es regresar nunca más a esa congregación. Amén. Y esto es algo bien peligroso. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo tropiezo a las personas para que crezcan y conozcan del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero buscar también Mateo 16, verso 23. ¿Cuándo podemos poner tropiezo a las cosas del Señor? Cuando no tenemos un verdadero enfoque cristiano y espiritual en nuestras vidas. Mateo 16, verso 23. Esto es una historia que se conoce muchísimo. Es la parte donde Jesús reprende a Pedro. Pero quiero que analicemos un punto muy importante. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, verso 23, dice, hablando de Jesús, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí voy a hacer un paréntesis. Tenemos que aprender en nuestra vida a analizar toda situación o perspectiva desde la línea de Dios y poner la mirada en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos llegado a lo mejor a pedir un consejo a alguien que no es una persona espiritual? ¿Cuántas veces hemos llegado a pedir un consejo a alguien a veces que no está en la dimensión espiritual en ese momento que tiene que estar? Y el consejo es totalmente equivocado. Ahora, en esta ocasión, Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús que no fuera a la cruz, que no fuera a morir
en la cruz, Él no lo estaba haciendo realmente por malo, sino Él estaba queriendo disuadir al Señor, pero Él lo que no estaba entendiendo es que era necesario que Jesús fuera a la cruz. Como a veces es necesario en los matrimonios que vengan las situaciones para que el matrimonio se fortalezca, se establezca, se perfeccione, se afirme y crezca espiritualmente. Como a veces Dios nos mete muchas veces en el proceso para que nosotros podamos entender y crecer. Entonces, a veces hay personas que no ponen la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, y usted está viviendo un proceso de enfermedad, o usted está viviendo un proceso donde Dios quiere tratar con su carácter, o usted está en el proceso de vivir con cualquier área de su vida, y la persona, usted le pide un consejo y lo primero que le dice, oh, y se pone así la persona y todo, usted ve que se pone así en modo zen. Exacto, esa es la palabra, modo zen, modo muy espiritual. Usted ve que parece que pone una voz como de ultratumba y le dice, hermano, una cosa te tengo que decir. Revisa tu vida que estás en pecado. Una cosa tremenda. Una cosa tremenda. Oiga, yo he visto cada cosa de estas que son de locos. Yo vi una vez, tengo un hermano mío que él partió con el Señor hace unos años ya. El producto de que no se cuidó su boca alimentándose, enfrentó una diabetes. Producto de esa diabetes tuvo 1000 situaciones. Muchos de los supuestos líderes le juzgaron diciendo que estaba en pecado. Revísate que estás en pecado por esta situación que estás viviendo. ¿Qué pecado ni que nada? Lo que tienes es una diabetes que se está comiendo, hombre. No tenía ningún pecado. Un hombre de Dios, un hombre que busca de Dios, pero le fueron tropiezos. Y no te creas que cuando pasa esto en una vida, si la persona no está bien afirmado en el Señor, la vida puede tambalear. La vida puede tambalearse y la persona decir, ¿y esto qué cosa es? ¿Entiendes? Y hay muchos lugares donde se predica que si usted se enferma, usted está viviendo una enfermedad, usted está en pecado. Es un error. Es un error completamente. Usted no sabe que el cuerpo, Pablo mismo lo dijo, el cuerpo físico a la verdad se va desgastando. Pero el interior es el que tiene que mantenerse renovado. Mire, Eliseo murió de una enfermedad. ¿O cómo muere la persona? La muerte entró al mundo por el pecado. De una manera u otra el ser humano va a morir. Eliseo, la Biblia dice, Eliseo murió de la enfermedad con que estaba enfermo. Eliseo murió. Y Eliseo no era un hombre de Dios. Fíjense si Eliseo era un hombre de Dios que tenía unción hasta los huesos. Una vez escuché una predicación que decía así, unción hasta los huesos. Fíjense la unción que tenía Eliseo hasta sus huesos, que después de muerto, al parecer del lugar donde lo enterraron se descubrió un poco, y en ese mismo fosa echaron un vivo, echaron un muerto, y al tocar los huesos de Eliseo, el muerto automáticamente volvió a la vida. Entonces, ¿dónde estaba el pecado de Eliseo? Jacob murió ciego, prácticamente. Cuando Jacob fue a bendecir a sus nietos, prácticamente no veía. Jacob enfrentó una cojera. ¿Quién se la provocó? El propio Dios le dijo a Jacob, tú eres un tío, eres una persona que vas muy rápido. Te voy a hacer más lento. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros? Algunos de nosotros somos tan rápidos, Dios tiene que hacerte más lento. Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo. No se sabe exactamente, pero se supone que Pablo tenía una enfermedad en la vista. Mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Dónde estaba el pecado del apóstol Pablo? Escribió un montón de epístolas. Edificó las iglesias, estableció las iglesias, murió decapitado. ¿Dónde está su pecado? Es que a veces predica un evangelio totalmente lejos de la verdad, hermano. Y cuando se predica un evangelio lejos de la verdad, trae tropiezo a las personas, porque trae condenación. Y la Biblia dice,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si usted es una persona que está viviendo una vida espiritual, usted no tiene por qué dejarse condenar por ninguna de estas expresiones. Ahora Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y este es el enfoque verdadero de un cristiano. Tenemos que dejarnos ya de vivir en este nivel, sino comenzar a vivir a otro nivel, donde Dios quiere que usted viva. Usted tiene que aprender a vivir la vida pensando en que Dios gobierna su vida. Que nada sucede a su vida sin que Dios así lo permita. Y dejar de tener los temores, y dejar de tener las dudas, y dejar de tener muchas de las historias en las cuales somos a veces cautivos por el propio enemigo. Esta reacción de Pedro simplemente fue una reacción por el temor. Él no quería que Jesús se separara del lado de él. Pero el temor nos provoca muchas veces ser tropiezo a otras cosas. Recuerdo hace muchos años cuando dije que iba a salir del país, que Dios me iba a llevar a las misiones. Hubo hermanos que me dijeron: ¿tú estás seguro que Dios te va a llevar a las misiones? Dígole: mira, hermano, una cosa sí tengo clara. Si Dios me dijo que me voy, vamos despidiéndonos desde ahora porque pronto me voy. Pasaron 6 años. A los 6 años justos, sin tener un céntimo de bolsillo, Dios nos sacó de la nación. A mí, a mi esposa, a mis hijos. Entonces, tenemos que aprender en nuestra vida, aprender a creerle más a Dios que a los hombres. Los hombres querían que nos retuviéramos, que nos quedáramos. ¿Por qué? Porque querían que estuviéramos allí, querían que estuviéramos colaborando con el trabajo, sirviendo, porque teníamos una iglesia preciosa en aquel lugar. Pero Dios tenía otros planes. Entonces, tenemos que aprender a vivir en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice, no a lo que dice el hombre. Y no serle tropiezo a los demás. Amén. Y termino con Mateo capítulo 13, verso 40. Mateo 13, 40 habla acerca de la venida del Señor Jesús. Por eso la única satisfacción que nos debe quedar a nosotros cuando vemos este tipo de malos ejemplos en ciertas y determinadas personas es entender que si esa persona no cambia de actitud, muy probablemente no entrará al reino de Dios. Y esto es lo que dice en Mateo 13, 40. Por eso es tan peligroso serle tropiezo a alguien o serle tropiezo a las personas. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, lo que decimos, lo que aconsejamos, mucho cuidado. Mateo 13, 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino a todos de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que hay que tener mucho cuidado, porque fíjese que aquí puso a 2 grupos de personas juntos: al que hace iniquidad y al que es de tropiezo. Fíjense lo que dice aquí, vamos a leerlo otra vez. Dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Lo está poniendo a los dos en el mismo nivel. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso yo siempre digo, hermano, es muy peligroso ser de tropiezo. Es muy peligroso ser de tropiezo a alguien. ¿Por qué? Porque en eso le va la eternidad a la persona. ¿Y sabe lo más duro de todo? Que a veces hay cristianos que llevan muchos años en el Señor y le dan lugar en su vida a este tipo de levadura, a la hipocresía.
y por fuera son maravillosos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Como dijo Jesús a los fariseos, Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonito, muy maravilloso, pero por dentro, podrido, tiniebla. Entonces, ¿qué es lo mejor? Hacer un análisis de nuestras vidas y decir, Señor, necesito cuidar mi vida, no serle tropiezo a nadie. Y a veces, lamentablemente, le somos tropiezo a la familia, a los amigos, a mucha gente que desea convertirse al Señor y por un mal testimonio, por un mal ejemplo, le somos tropiezo. Que Dios nos guarde y nos ayude el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.